Muy bien, amigos, seguimos con la segunda parte de la charla sobre la responsabilidad del contrato de transporte, como habíamos dicho. Después de este primer bloque ya ingresamos en los aspectos propiamente de juzgamiento, de responsabilidad y el análisis de los criterios jurisprudenciales sobre cada una de las situaciones que vamos a ver dan lugar a una casuística verdaderamente importante. Entonces, el tema con el que seguimos tiene que ver con el carácter objetivo de la responsabilidad del transportista de pasajeros. Como anticipamos nosotros desde un principio, el programa, digamos, obligacional a cargo del empresario de transporte involucra, como consecuencia de la actividad profesional que realiza, los bienes jurídicos que le son confiados, que no son otros que la integridad psicofísica del pasajero, un compromiso anexo pero esencial, de indemnidad o de seguridad. Y como reiteradamente lo ha marcado la jurisprudencia, esto es lo que ha justificado que el régimen de transporte o de responsabilidad en el transporte es un régimen severo para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto a la buena calidad, perfecto estado de funcionamiento del material rodante, capacitación del personal, cumplimiento de las normas que regulan el transporte, todo ello en amparo de las posibles víctimas que de otra manera verían ilusoria la posibilidad de una reparación si es que en cada caso tuvieran que probar la culpa del transportador. Es decir, con esto estamos adelantando naturalmente un criterio, y es que la responsabilidad del transportista, como lo hemos visto al comentar el artículo 184, es una responsabilidad netamente objetiva. Esta responsabilidad objetiva deriva de la obligación de resultado que supone el compromiso de indemnidad, el deber de seguridad que hay en toda prestación de transporte, esta idea de que el transportista debe llevarlo sano y salvo a su lugar de destino con especiales precauciones a los fines de garantizar su indemnidad. En ciertos casos particulares, además, este deber de cuidado, este deber de empeño y de vigilancia debe ser aún mayor si uno toma como regla ordenadora la pauta del artículo 902 del Código Civil, como es el caso del transporte de menores. En el caso de transporte de menores o de transporte de escolares, la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, prescribe que debe extremarse la prudencia a cargo del transportista en la circulación y que, por ejemplo, los menores deben estar acompañados por un mayor, circunstancia que sabemos que no siempre se cumplen los vehículos de transporte, por ejemplo, de escolares, pero lo que quiero decir es que el estándar de diligencia y, en definitiva, la exigencia más severa en cuanto al deber de seguridad para estos casos va a reflejar a su vez una correlativa disminución de la posibilidad de alegar eximentes de responsabilidad. Otra situación excepcional, que creo que vale por lo menos un mínimo comentario, son los daños derivados de los transportes en vehículos de emergencias. Me refiero a ambulancias, incluso patrulleros. Ahí también tenemos una previsión de la Ley Nacional de Tránsito en el artículo 61, que admite excepcionalmente, y siempre que se trata del cumplimiento estricto de la misión de estos vehículos de emergencia, que no respeten las normas de tránsito si es que ello resulta imprescindible y, por supuesto, siempre y cuando no se ocasione un mal mayor. Es una disposición que en definitiva lo que hace es eliminar la ilicitud frente a la posible violación de normas de tránsito, digamos, estableciendo una causa de justificación legal de la responsabilidad. Desde luego, esto lo remarca la jurisprudencia de manera reiterada, esta situación de prioridad que fija la ley de tránsito para estos vehículos no implica un bill de indemnidad en donde pueda hacer realmente lo que quiera el conductor del vehículo, y de hecho hay varios casos en donde los jueces han condenado al resarcimiento de los daños, tanto de los pasajeros transportados
como de terceros que han sido damnificados como consecuencia de la circulación de vehículos de emergencia. Volviendo al deber de seguridad genérico que subyace en la prestación de transporte, el deber de reparar se funda, como hemos dicho en el artículo 184 del Código de Comercio, pero hoy por hoy se integra con el derecho constitucional a la seguridad, fijado como uno de los derechos esenciales de consumidores y usuarios en la relación de consumo del artículo 42 de la Constitución, de tal manera que este esquema de reparación de daño fundado en un factor objetivo ya no se asienta únicamente en el artículo 184 del Código de Comercio, sino también en las normas de protección del consumidor, básicamente artículos 5 y 6, antes los hemos mencionado, y también el artículo 40 que establece el sistema de reparación objetiva de daños. ¿Qué significa que el sistema normativo argentino haya adoptado un mecanismo de responsabilidad basado en un factor objetivo de atribución? Bueno, lógicamente lo que significa es que se ha decidido, quiero decir, prescindir de la culpa. Esto es lo que marcamos en la diapositiva que sigue, una consecuencia sustancial de la adopción de un factor objetivo de atribución es la prescindencia de la culpa como mecanismo de atribución de la responsabilidad. Prescindir de la culpa implica reconocer que la culpa es un extremo ajeno al sistema de reparación objetiva, es decir, que la responsabilidad objetiva no significa meramente una inversión de la carga de la prueba de la culpa, donde el transportista puede liberarse probando su diligencia, por ejemplo, que tenía un vehículo adecuado, que su chofer estaba debidamente capacitado, sino que aún así debería responder por las consecuencias dañosas derivadas del traslado si es que no puede acreditar la existencia de un verdadero eximente de responsabilidad sobre el nexo de causalidad. Es decir, insisto con esta idea porque es muy importante, la culpa es ajena al régimen de responsabilidad, es en definitiva indiferente y de hecho la prueba de la no culpa no permite exonerar de responsabilidad a la empresa transportista. Sobre esto les he tratado de citar un fallo, que es este fallo de la Cámara Civil, García con Velázquez Sosa, un fallo relativamente reciente, del año 2011, a partir de la idea de que no es, todo esto que hemos dicho no excluye la posibilidad de que el pasajero damnificado acredite la conducta culposa o dolosa del transportador y su relación causal con el daño producido. En todo caso, si además de eso se acredita la existencia de un factor subjetivo, como por ejemplo probar que el chofer iba manejando distraído o mandando mensajes de texto por el teléfono celular, por supuesto que esto reforzará la situación jurídica en la litis del accionante, del viajero, pero sobre todo en términos sustanciales lo que va a hacer es limitar la posibilidad, reducir la actuación de los eximentes de responsabilidad una vez que ha sido probada esta culpa, no porque sea necesario, sino porque seguramente va a ser muy difícil probar que ha sido una causa ajena la que ha incidido en el resultado dañoso. En este caso que tenemos allí citado, se fijó la responsabilidad del transportista y del chofer por los daños a un pasajero discapacitado y en silla de ruedas, a quien el conductor no le prestó ayuda para descender del colectivo y le negó la activación de una rampa bajo una manifestación falsa de que esta rampa no funcionaba, lo que le ocasionó finalmente la caída del pasajero al intentar bajar. Es decir que la conducta del conductor es una conducta que perfectamente puede encuadrar en la idea de culpa, de negligencia, quizás hasta podríamos hablar de culpa grave o dolo, no obstante lo cual no era necesario recurrir a la prueba de la culpa, pero parece ser que si además probamos este factor subjetivo, hay menos posibilidades de que el transportista pueda liberarse de responsabilidad acreditando un eximente.
La imputación objetiva debe quedar claro, en rigor lo que implica es una presunción de adecuación causal. Es decir, que las consecuencias dañosas se ponen en cabeza de aquel que ha sido sindicado como responsable, que en este caso es el transportista, de modo tal que el pasajero no tiene, el damnificado no tiene que establecer que el transportador causó las lesiones. Y acá es donde entramos al ámbito probatorio, que es el segundo grupo de consecuencias que derivan del factor objetivo, a mi juicio, que son las consecuencias probatorias, que es lo que vemos en la placa que en este momento hemos fijado. Y es qué es lo que debe probar el pasajero en el juicio de daños contra la empresa de transporte y cuál es la prueba en todo caso a cargo del transportista para descargar su responsabilidad. El pasajero debe probar en primer lugar el contrato de transporte. El contrato de transporte, la prueba del contrato de transporte determina la prueba de su condición de pasajero, naturalmente. La prueba del contrato de transporte puede hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba admisibles por el Código Civil, artículo 1190 y siguientes, con la particularidad de que la jurisprudencia ha atenuado el rigor probatorio respecto de la prueba del contrato al entender que con la mera acreditación de la condición de pasajero por parte de la víctima, es decir, con el solo hecho de acreditar que éste se hallaba en forma pública en el medio de transporte al momento de ocurrir el evento dañoso, a través de cualquier medio es posible dar por probado el contrato. El esquema sería este: como la prueba de la condición de pasajero o la prueba de estar públicamente en un medio de transporte constituye no otra cosa que la prueba de un hecho, y sabido es que la prueba de un hecho puede hacerse a través de cualquier medio y que no hay medios de prueba tasados, como sí los hay para la prueba de un contrato, entonces podría probarse eventualmente que un pasajero estaba en el colectivo al momento de chocar solamente a través de testigos. La prueba de la condición de pasajero me conduce a la prueba del contrato, es decir, si yo estaba como pasajero de manera pública, no clandestina, dentro del medio de transporte, es porque he contratado y de esta forma tengo probado el contrato de transporte. Y acá se plantean otras cuestiones como el valor probatorio del boleto, del ticket, en el caso actual de los medios electrónicos de pago, de las tarjetas SUBE. También el tema de la prueba del contrato puede provenir a través del aporte del medio identificatorio, que es la tarjeta SUBE, para ser leída adecuadamente por los instrumentos técnicos que permiten discernir si el pasajero ha estado en ese medio de transporte en el horario en que dice. A su vez, constituye parte de una prueba pericial que puede ofrecerse y producirse en el marco de la acción indemnizatoria, en donde la empresa debe poner todos los medios que están a su alcance para el esclarecimiento de la cuestión debatida, lo que significa que la empresa no podría negarse, en un caso de controversia sobre la existencia de un viaje o no, por la ausencia de un boleto físico, digamos, no podría negarse a que sean peritados sus terminales por parte de un perito informático que pueda determinar, por ejemplo, que esa tarjeta electrónica de ese pasajero había sido pasada al momento en que correspondía. De negarse, la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 53, si no me equivoco, en el tercer párrafo, establece que el proveedor debe aportar al esclarecimiento de la cuestión debatida y, de hecho, la falta de cumplimiento de este deber legal le traería aparejada una presunción, una grave presunción en su contra. En definitiva, lo que queremos decir con esto respecto de la prueba del contrato es que la prueba se hace a través de medios admisibles que son muy amplios y que, insisto, la jurisprudencia en todos los casos ha sabido flexibilizar para darle la posibilidad al pasajero de que acredite precisamente su condición de tal. Acá tenemos un fallo que es el de la Cámara Civil Sala H del año 2008, el fallo Cordone con nudo. Me pareció interesante traerlo a colación, en donde se dijo que el hecho de que la actora haya sido atendida en la fecha señalada
1 hora después de la indicada en el boleto, en el hospital ubicado en la esquina en que descendió y en el cual se le diagnosticó la existencia de politraumatismos, los que fueron corroborados en sede policial 3 días después, permiten considerar que las lesiones fueron sufridas en ocasión del transporte. Es decir, fíjense el cuadro de indicios probatorios como verdaderas presunciones que permiten dar por probado frente a la negativa por parte del transportista de que tal persona era efectivamente pasajera del vehículo, o en todo caso la negativa a que las lesiones tienen relación causal con el hecho del transporte. Entonces acá entramos a la segunda cuestión. Nosotros decíamos el pasajero debe probar en primer lugar el contrato o bien su condición de pasajero, lo que es lo mismo, y en segundo lugar debe probar el daño. Y debe probar el daño, obviamente, en relación causal con el contrato de transporte o con el transporte mismo. Es decir, el daño experimentado en condición de pasajero, el daño experimentado en ocasión del transporte. Es decir, mientras el pasajero estaba bajo el cuidado o en el ámbito del deber de seguridad que constituye la garantía que debe brindar el transportista. Y en este fallo que hemos visto se da precisamente esto. Todos los indicios, el lugar donde fue atendida, el momento en que fue atendida, es decir, todo ello con mucha inmediatez respecto del evento dañoso, que se supone que era el lugar donde había chocado el colectivo, indica que esas lesiones eran perfectamente compatibles con el daño denunciado y con la indemnización reclamada. Entonces tenemos probado, o suponemos que tenemos probado, lo que corresponde al pasajero para habilitar la procedencia de la acción, que es la prueba del contrato y la prueba del daño en relación causal con el transporte. A partir de allí es donde el transportista, frente a esta presunción de adecuación causal que antes referíamos, es el que tiene a su cargo la prueba de su irresponsabilidad mediante la aportación de los elementos que permitan concluir que ha habido un eximente de responsabilidad que ha incidido causalmente en el resultado dañoso, en otras palabras, que el daño sea debido a una causa ajena a lo que es la obligación de seguridad del transportista, es decir, que se ha producido la ruptura o la fractura del nexo de causalidad adecuada. Me refiero a los clásicos eximentes de responsabilidad que el artículo 184 menciona, como son el caso fortuito o la fuerza mayor, el hecho de un tercero por el cual no se deba responder, o bien la culpa de la víctima. Entonces ingresamos en el siguiente tópico, que es el análisis de los eximentes de responsabilidad, que es donde vamos a encontrar una casuística jurisprudencial verdaderamente muy amplia. Empezamos con el caso fortuito o la fuerza mayor. Respecto del caso fortuito o fuerza mayor, como decimos aquí, aplicamos los principios generales que establece el Código Civil, es decir, el evento que da lugar a, digamos, a la exoneración por parte del sindicado como responsable debe reunir los recaudos que todo evento de este tipo debe tener, debe ser imprevisible o aún previsible inevitable, debe ser sobreviniente, debe ser ajeno, extraño, etc. Sin embargo, se ha destacado en sede judicial que para tener virtualidad liberatoria, el caso fortuito, debe ser un hecho ajeno o extraño al transportista, ajeno al riesgo que la actividad de transporte supone, a punto tal que alguno, de una manera bien elocuente, ha dicho, debe tratarse de un hecho originado fuera de la cosa, es decir, fuera del lugar o del medio de transporte. Incluso también se ha llegado al extremo de dejar marginado como eximente el daño que se sufre por una causa desconocida, dado que se ha dicho la falta de certeza razonable sobre la mecánica de los hechos, cuando efectivamente se puede probar un daño, hace que prevalezca la responsabilidad objetiva de la empresa transportadora y que ésta sea la que quede obligada a realizar un mayor esfuerzo probatorio para liberarse. Algunos casos en donde se ha considerado que no existe caso fortuito
Acá hemos puesto dos grandes grupos de situaciones que se plantean en la práctica: los temas vinculados a fallas mecánicas y los fenómenos climáticos. Estallido de un neumático, desprendimiento de una rueda, rotura de un eje, fallas en la dirección, han sido considerados como desperfectos que el transportista no puede invocar, obviamente como caso fortuito. Fallas en los frenos. Es decir, se ha entendido que estos son eventos que corresponden al riesgo empresarial y que no pueden ser desplazados en contra del usuario damnificado. En el caso de los fenómenos climáticos, se ha dicho que deben tener una magnitud que verdaderamente los torne imprevisibles o irresistibles. De otro modo no podrían ser eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, una tormenta o la niebla, es una situación tan común, son fenómenos naturales que pueden ser previstos o cuya incidencia dañosa pueden ser evitados, y verdaderamente tienen que ser fenómenos extraordinarios, por ejemplo un vendaval o una luz, cuando esto se produce en una zona inesperada o donde no ha habido experiencia, podría eventualmente encuadrar como eximente de caso fortuito o fuerza mayor y permitir la liberación de responsabilidad del transportista. Es decir, debemos estar frente a un evento verdaderamente extraordinario e imprevisible. En un caso que cita un autor colombiano, el profesor Javier Tamayo Jaramillo, que tiene una obra sobre contrato de transporte y que fue ministro de la Corte de Colombia, que suministra un ejemplo que es interesante a los fines de saber si existe o no caso fortuito. Tamayo lo que dice es qué es lo que sucede cuando se provee, por ejemplo, un combustible defectuoso o inadecuado al vehículo de transporte, y si en ese caso el transportista puede liberarse de responsabilidad, dado que la falla proviene de un elemento que, si bien es interno al vehículo, reconoce una causación ajena o de un tercero, y se contesta diciendo que a su juicio esta sería una situación de eximente de responsabilidad para el transportista, criterio con el que respetuosamente no coincidimos en el estado actual de la cuestión, tanto en la doctrina, en la jurisprudencia, pero principalmente en el ordenamiento argentino, en el que el deber de indemnidad establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y reconocido con raíz constitucional en el artículo 42, impediría que esta situación pudiera ser invocada como verdaderamente un eximente de responsabilidad, dado que a lo sumo habilitaría a que en la acción indemnizatoria pudiera ser citada como tercero el suministrante o el tercero proveedor de la pieza o del elemento defectuoso, para después poder oponerle los efectos de la sentencia en caso de que el demandado sea condenado. Pero resultaría inoponible esta circunstancia frente al consumidor, dado el esquema de reparación de daños que ha fijado la Ley de Defensa del Consumidor, y precisamente esta idea de la responsabilidad objetiva de todos los integrantes de la cadena, que impide que uno de ellos pueda liberarse, por ejemplo, alegando la culpa de otro. De todas maneras, me parecía que era un caso límite que valía la pena por lo menos mencionar. Esto respecto del caso fortuito o fuerza mayor. El segundo eximente que mencionamos es el hecho de un tercero, por supuesto el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, como dice la norma, es decir, un tercero civilmente ajeno a la empresa, con lo cual descartamos que sea un tercero, obviamente, el chofer o el conductor del vehículo de transporte, por ser precisamente un tercero involucrado en la prestación misma y no un tercero ajeno. En cualquier caso, para que el hecho de un tercero sea eximente de responsabilidad, debe ser asimilado en cuanto a sus requisitos al caso fortuito. Es decir, debe tratarse de un hecho imprevisible o inevitable o irresistible para el transportista. Situaciones prácticas de aplicación:
que mencionamos en estos casos y que la jurisprudencia reconoce como eximentes de responsabilidad, por ejemplo, las maniobras bruscas e imprevistas de otros vehículos en la vía pública que provocan, supongamos, la colisión del automotor o del vehículo en el que estamos siendo transportados, supongamos un choque desde atrás al colectivo que está parado en el semáforo por parte de un camión que se quedó sin frenos, sería perfectamente una situación de ruptura de la relación causal y de irresponsabilidad del transportista. En cambio, no ha sido considerado eximente algunos hechos que son evitables en cuanto a sus consecuencias dañosas, como por ejemplo el encandilamiento en una ruta por parte de un automotor, y sobre esto también ha habido jurisprudencia. Sin embargo, sobre este tema del hecho de un tercero, queremos detenernos en una cuestión que me parece que desde hace algunos años resulta quizás la más debatida, la más conflictiva y la que ha dado lamentablemente a mayor cantidad de acciones en las que este eximente de responsabilidad ha sido invocado por parte de los demandados, y que tiene que ver con los hechos vandálicos, los hechos delictivos que se cometen en el ámbito de los transportes públicos de pasajeros. La pregunta que nos formulamos entonces es sencillamente si estos hechos vandálicos pueden ser encuadrados como situaciones ajenas o causa ajena y por ende eximente de responsabilidad de las empresas de transporte, o si por el contrario estos hechos no tienen virtualidad suficiente como para romper la cadena de causalidad. Me permito discriminarles acá dos cuestiones. Me parece que ambas merecen un tratamiento diferencial. Por un lado, cuando estos hechos vandálicos o delictivos provienen, como decimos en la diapositiva que en este momento está presentada, provienen del exterior del medio de transporte. Y yo les hablo acá de cierta evolución jurisprudencial porque creo que lo que en una primera mirada, a partir de la difusión lamentable de estas conductas delictivas, fue visto como una situación verdaderamente fortuita o ajena a la responsabilidad de la empresa, por ejemplo, las piedras arrojadas a los trenes, eran considerados como situaciones de eximente de responsabilidad que no podían preverse y en su caso tampoco hubieran podido evitarse. Sin embargo, la reiteración cotidiana de estos eventos en los años 80, en los años 90, llevó a pensar de que el hecho había dejado de ser imprevisible. Si esto sucedía todos los días en determinadas zonas geográficas en donde eran sistemáticamente arrojados elementos contundentes a los trenes, ya el hecho había dejado de ser imprevisible, e incluso, más aún, el hecho había dejado de ser inevitable en la medida en que ciertas medidas de seguridad prueban haber sido efectivas para reducir la virtualidad dañosa de este tipo de eventos, como por ejemplo las cercas de alambrado en determinadas zonas de habitualidad riesgosa, las ventanillas metálicas o irrompibles, las advertencias a los pasajeros que muchas veces en los trenes se realizan en determinados lugares por donde recorre el tren. Es decir, si el transportador a través de ciertas medidas había podido reducir la potencialidad dañosa de estas conductas, el hecho, además de ser previsible, había revelado o se revela como un hecho evitable. Entonces, no es posible que pueda considerarse hoy por hoy que una piedra arrojada a la ventanilla de un tren que lastima a un pasajero pueda ser considerada un eximente de responsabilidad. Y creo que hay cierta uniformidad de criterios en este sentido hoy por hoy en la jurisprudencia casi indiscutible. Yo les he traído una cita de la Cámara Civil y Comercial Federal del año 99 que más que nada me parece que es pintoresca para rematar un poco esta cuestión, cuando dice que si el pasajero de un tren debe asumir el riesgo de ser lesionado por proyectiles arrojados desde las inmediaciones, el derecho estaría retrocediendo a la época en que los primeros trenes norteamericanos que cruzaban el oeste eran atacados por los indios. Es decir, algo así como advertir
que esta situación, que el derecho no puede retroceder o no puede renunciar a la reparación de los daños en estos casos, porque significaría volverlo a una etapa verdaderamente incipiente en el actual desarrollo del derecho de daños. ¿Qué pasa si estos medios de transporte ya no son trenes, sino que son ómnibus? Y también se trata de un hecho vandálico de un elemento contundente arrojado desde el exterior. Bueno, yo creo que ahí la situación, estoy de acuerdo con quienes opinan que la situación merece ser analizada desde otra óptica, ya que en general estos hechos en los colectivos no admiten mayor previsibilidad. De manera tal que parece lógico permitirles a las empresas transportistas la liberación de responsabilidad en el caso de acreditar de que verdaderamente se trató de un hecho imprevisible, que no tenía experiencia previa, de tal manera que estaríamos allí sí frente a un quebrantamiento de la relación de causalidad adecuada. Empero se ha resuelto que cuando el hecho comienza a tener cierta asiduidad, para poder juzgar que es irresistible, la empresa debe haber adoptado medidas de seguridad tendientes a impedirlos o por lo menos reducir al mínimo su dañosidad. Y en este sentido les he traído también a colación un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 2012, Leiva con Transporte Ideal San Justo, en donde algo de esto precisamente se planteaba. En este caso se juzgó que la empresa era responsable, la empresa de transporte, que era un interno a la línea 109 que circulaba a la altura de La Matanza, por el daño a un pasajero debido a la rotura de cristales mediante un elemento contundente arrojado desde el exterior. Se entendió que en este caso el daño no era imprevisible, el evento no era imprevisible para la empresa en el caso concreto, porque lo que había hecho el conductor del vehículo era haber desviado el trayecto de la unidad por una cuestión de inundación, lo que lo hizo topar con una protesta de vecinos que se estaban quejando justamente por el desplazamiento de agua que provocaba a sus domicilios el paso de los colectivos. Entonces, en este caso, se entendió que este era un elemento que había confluido, que había contribuido al resultado dañoso y que podía haber sido evitado. Pero se lo cito más que nada para mostrarles una situación que es excepcional y que no es la más frecuente en materia de transporte colectivo, y es la responsabilidad por los elementos contundentes. Y la segunda cuestión tiene que ver con el eximente del hecho de un tercero cuando son hechos vandálicos que se originan dentro del medio de transporte y ya no desde afuera. Y vale la pena repasar en este sentido algunos criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Nacional, que ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias de estas causas, si bien, adelantamos ya, con un criterio errático, con un criterio casuístico, vamos a decirlo de una manera un poco más suave. El primer fallo que citamos y que tienen ustedes ahí en la placa es Santa Mariña con Ferrocarriles del año 1990. Santa Mariña con Ferrocarriles versaba sobre una pasajera que había sido asaltada por dos delincuentes en el ferrocarril que la empujaron fuera del tren, lo que le causó múltiples lesiones. En este caso, Santa Mariña, la Corte finalmente estableció que la obligación del transportador le obliga a adoptar medidas de seguridad efectivas para, digamos, responder frente a estos hechos delictuosos que puedan perpetrarse, y que no podía considerarse que este evento en concreto fuera calificado como imprevisible o inevitable. Es decir, estableció que este hecho hacía a la responsabilidad del transportista por más que se tratara de un delito perpetrado por un tercero. 9 años después, Bulacio con Provincia de Buenos Aires, año 1999, otro fallo de la Corte a raíz de una riña que se produce en un vagón del ferrocarril Belgrano, riña con armas,
de la que derivan la muerte de 2 pasajeros, las lesiones de otros tantos, constatándose luego que los disparos provenían y las armas de agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, vestidos de civil pero portando sus armas reglamentarias. En este caso, Bulacio con provincia de Buenos Aires, sin embargo se consideró que la empresa no podía ser juzgada como responsable por este hecho, que verdaderamente estamos frente a un hecho imprevisible e inevitable por parte de terceros, y que en todo caso el deber de seguridad no podía conducir a considerar que el transportista es una suerte de guardián del orden social, que incluso tenga el poder de reprimir inconductas de los viajeros como pueden ser los delitos. Sin embargo, en este caso se condenó a la provincia de Buenos Aires por el hecho de sus agentes, siguiendo una larga doctrina en la materia, lo cual no dejó sin reparación a la víctima, pero sin embargo nos muestra la aplicación de un criterio restrictivo de la responsabilidad, o un criterio, dicho desde el otro lado, un criterio amplio en la consideración del eximente de responsabilidad. También, varios años después, otro fallo del máximo tribunal, Uriarte Martínez con Transporte Metropolitano General Roca. Se trataba de un caso en donde un menor había sido agredido y asaltado por 2 sujetos desconocidos que lo expulsaron, lo tiraron fuera de la formación. En este sentido, el caso era análogo a los hechos del caso Santa Mariña, pero con una particularidad, y es que no había logrado probarse en la causa de manera fehaciente este hecho del arrebato, del robo y de que se lo arrojara a este chiquito fuera de las vías, no obstante lo cual se tuvo por acreditada su condición de pasajero y que las lesiones sufridas fueron consecuencias desde su caída hacia las vías a partir del tren. Lo que le bastó al tribunal para concluir que la empresa tuvo a su cargo la posibilidad de evitar la producción del accidente y sin embargo no adoptó las medidas necesarias para hacerlo, con lo cual este hecho no rompe la relación de causalidad. Es un fallo importante porque es uno de los primeros casos en donde la Corte establece que el deber de seguridad en materia de transporte entronca en última instancia con un deber consagrado por la Constitución para los consumidores y usuarios, que es el deber de trato equitativo, el deber de trato digno, esta idea de que a los pasajeros se los debe tratar de manera adecuada, con lo cual aplica el artículo 42 de la Constitución y las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Se dice, en tanto el ciudadano común que accede a un vagón tiene una fundada confianza en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Entonces, me parece que este es un fallo, más allá de la resolución del caso concreto, o el sentido en que resuelve el caso concreto, me parece que es un fallo útil desde el punto de vista de cómo ha sido configurada la obligación de seguridad a partir del diseño normativo que fijan las normas de protección del consumidor. Y el último de los fallos sobre este tópico que le cito, está citado como un fallo de la Cámara Civil Sala K, pero en rigor se trataba de una sentencia de la Corte, si no me equivoco, que declaró procedente el recurso extraordinario contra un fallo que había desestimado la responsabilidad del prestador ferroviario por el daño causado a una menor que fue herida por un disparo de armas en la estación de trenes. También sucedió de que no se pudo identificar al agresor y sin embargo la Corte obligó o mandó a dictar un nuevo pronunciamiento a la sala en turno para que adoptara los temperamentos pertinentes a los fines de aplicar adecuadamente las normas relativas al deber de seguridad y el factor objetivo de atribución, con lo cual no ha sido considerado que esto es un hecho de un tercero por el cual no se debe responder, no ha sido posible la liberación de la empresa. Nosotros tenemos acá una
hipótesis más todavía que yo les propongo tratar, que es los eventos producidos en el ámbito de las estaciones, como por ejemplo este que acabamos de mencionar del fallo de la Corte, y otro fallo de la Cámara Civil de la Sala H del año 2012, el fallo contra Metrovías. No tenemos, por supuesto, el nombre del actor por una cuestión de reserva de la identidad, por lo sensibles que fueron los hechos, que se trataba de una usuaria que fue atacada por un desconocido con un arma blanca en una estación de subterráneos de Buenos Aires, y fue además atacada sexualmente por ese agresor, por ese desconocido, que finalmente se dio a la fuga. Lo que entendió el tribunal en ese caso es, a pesar de no haber podido identificar al atacante, es que la falta de adopción de medidas de seguridad capaces de evitar el suceso, por ejemplo la presencia de personal de seguridad en el ámbito de la estación, realizando una tarea de patrullaje cuanto menos, no alcanzaba para que la empresa se libre de responsabilidad, teniendo en cuenta otro dato fáctico que el tribunal ponderó como importante, y era que se trataba de un día 25 de diciembre, en donde la estación se hallaba prácticamente desierta, lo que favoreció la impunidad del atacante, que operó en un lugar que estaba prácticamente desolado. Y ahí se entendió nuevamente que este hecho no rompe la cadena de causalidad, sino que en definitiva revela un déficit en el deber de seguridad por parte de la empresa. Nos queda entonces el tercer y último eximente de responsabilidad, que es la culpa de la víctima. Y respecto a la culpa de la víctima, los requisitos de configuración pasan por el hecho de que la culpa del pasajero debe ser la exclusiva causa del daño para poder destruir el vínculo de causalidad, y es la empresa la que debe demostrarlo en tal sentido. Si de otro modo lo que existe es una culpa concurrente del pasajero y del transportista, no se lo exonera al transportista de la atribución legal, y en todo caso solo esto lo que puede incidir es en la reducción de la carga indemnizatoria en la medida de esta concurrencia de responsabilidades. Algunas situaciones prácticas de aplicación, algunos ejemplos que surgen de la experiencia judicial y que son catalogados como culpa de la víctima. La víctima que tropieza con el escalón de un colectivo cuando éste todavía no está en movimiento, el pasajero que es víctima de una colisión en el colectivo pero no se sostiene o no se sostenía del pasamano, lo que finalmente le provoca la caída, el hecho de sacar el brazo, la cabeza por la ventanilla. Otros casos todavía más trágicos, como viajar sentado en el piso de un vagón, de un tren, con las piernas hacia afuera, arrojarse del tren en movimiento para no esperar llegar hasta la estación. Otro caso donde se ha intentado ascender del andén desde las vías y no desde la estación, y en ese interín o en ese trance ser arrollado por otra formación. Intentar ingresar a la formación subterránea luego del toque de la señal sonora, es decir, luego de la chicharra que avisa como alarma el cierre de las puertas, y ser golpeado en esa situación. Bueno, me parece que son, en definitiva, ejemplos de cómo opera en la práctica la culpa de la víctima, y cómo en esos casos se revela que la culpa de la víctima es la única causa eficiente del daño causado a sí mismo. Pero dejamos para después un debate que se presenta acá, donde las cosas ya no son tan claras, que es confrontar por un lado los comportamientos de los pasajeros que aumentan el riesgo propio del transporte, con las deficiencias propias de la prestación del servicio. Me refiero a una serie de comportamientos habituales en los que el pasajero toma una posición de mayor riesgo a través de acciones imprudentes, como por ejemplo subirse a un colectivo en movimiento, viajar colgado en un colectivo o en un tren, que importan transgresiones, evidentemente, a normas reglamentarias o al deber de prudencia por parte de los pasajeros, pero que sin embargo, si no guardan conexión causal con
el accidente, podrían no ser consideradas eximentes de responsabilidad, al propio tiempo que es necesario considerar si estas conductas imprudentes de los pasajeros acaso no se originan en una deficiente prestación de servicio, y ahí es donde planteamos los términos, digamos, binarios, en deficiencias propias del servicio. ¿En qué medida un pasajero que debe viajar colgado, que debe viajar en condiciones de hacinamiento, responde a una situación de necesidad social que no puede evitarse y que en definitiva lo único que está poniendo en evidencia es la mala prestación del servicio de transporte por parte de la empresa? Entonces, en la siguiente diapositiva les marco algunas pautas jurisprudenciales sobre situaciones que son habituales y en donde los fallos han ido poniendo ciertos límites a los empresarios de transporte, obligándolos a tomar cada vez más recaudos para evitar que estas situaciones sucedan. Que no existan viajeros ubicados en lugares peligrosos, que las puertas estén cerradas con la formación en marcha, que no se produzcan aglomeraciones, tropiezos o peligros, que no se genere hacinamiento por el exceso de pasajeros, que se disponga la cantidad de vagones necesarios, que se aumente la frecuencia, que ante un accidente se asegure un ordenado ascenso y descenso por parte de los usuarios. Es decir, una serie de deberes circunstanciados, de deberes concretos, que hacen en definitiva todos a la configuración del deber global de seguridad, que impediría al transportista liberarse de responsabilidad en el caso de que incluso pueda probarse una conducta riesgosa, una conducta imprudente por parte del propio pasajero. Precisamente en el caso de culpa de la víctima, les traigo el comentario de otro fallo de la Corte del año 2008, el caso Ledesma contra Metrovías. En el caso Ledesma contra Metrovías se planteaba una situación fáctica que era una pasajera que intentaba descender del subterráneo, en línea D, en la estación Facultad de Medicina, y al intentar descender es empujada por el resto de los pasajeros que también detrás de ella querían bajar, lo que hace que esta mujer ponga, sin darse cuenta, el pie en la ranura que separa, en la grieta que separa el vehículo del andén, la formación del andén, y eso le provocará una caída y las consecuentes lesiones. En estos casos suele suceder que la empresa, digamos, recurre a todos los posibles eximentes de responsabilidad de los que se pueda valer, y en este caso tenía por lo pronto a su alcance la posibilidad de invocar dos eximentes. Por un lado, la culpa de la víctima, esta idea de que la víctima no había podido advertir o no veía o no advirtió dónde estaba pisando, lo cual implicaba una falta a su deber de prudencia y diligencia, y por otro lado, el hecho de un tercero por el cual no debe responder, que eran los demás pasajeros que habían empujado en esa conducta también imprudente a la propia víctima, lo que rompía la relación de causalidad. Bueno, la Corte rechaza, como ustedes imaginarán, ambos planteos y entendió, en definitiva, que acá no se configuraba el eximente de responsabilidad y que esto tenía que ver precisamente con lo que venimos hablando, y es que la empresa, a través de un servicio deficiente, había comprometido la integridad física de los pasajeros. Bueno, hasta acá completamos lo que sería el segundo bloque, en donde nos referimos a los aspectos más relevantes sobre la responsabilidad, digamos, a lo que es los ejes más comunes que se plantean en los tribunales en estas acciones indemnizatorias, y dejamos para el final algunas cuestiones que también tienen que ver con el ejercicio de las acciones indemnizatorias, como la legitimación activa y pasiva, el plazo de prescripción y algún tratamiento que le vamos a dar, como prometimos antes, a la situación del transporte benévolo. Así que nos vemos enseguida.